Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida y estamos súper felices y emocionados de poder compartir juntos este tiempo especial con cada uno de ustedes. Durante estos meses de enero y febrero te vamos a estar compartiendo palabra de parte de Dios que han marcado el rumbo para Tierra de Avivamiento y que seguramente te van a desafiar a un nuevo nivel de fe mayor y a una mayor relación con Jesús. Que Dios te bendiga. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. No, la verdad que primero agradecer a toda la iglesia por la disposición de anotarse. Realmente nosotros sabemos que es un tema de poder ver, bueno, a qué grupo voy, poner mis datos, pero no sabés cómo esto agiliza las cosas. Aparte, uno de nuestros valores como Tierra de Avivamiento es la excelencia. Y para hacer las cosas con excelencia, contamos con tu apoyo, porque entre todos hacemos la iglesia del Señor, entre todos podemos convertir este edificio en una casa de avivamiento por la presencia de Jesús. Así que agradecerte por la disposición a anotarte, a estar pendiente, a entender que si nos ordenamos y planificamos, es más que probable que tengamos éxito en cada cosa que emprendamos, ¿no? Nadie planifica para perder. Nadie planifica algo para que le vaya mal. No es que yo me pongo a planificar, a estudiar un tema y decir, bueno, voy a preparar todo esto, pero para fracasar. No, uno planifica para que le vaya bien. Uno planifica y está pensando en proyectos, en ideas que pueda concretar y que pueda ser un éxito. Ningún equipo de fútbol se para y planifican junto al entrenador, al director técnico para perder el próximo partido. De ninguna manera, todos planifican para poder ganar, para poder triunfar. Y a veces cuando nosotros revisamos nuestra propia vida, muchas veces nos damos cuenta que planificamos, pero a veces en el fondo no hacemos como que todo lo necesario o lo que esté a nuestro alcance para que nos vaya bien. Como que dejamos de hacer ciertas cosas que las podríamos haber hecho. Esto, por supuesto, con el diario del lunes, ¿no? Esto, por supuesto, diciendo, bueno, yo planifiqué esto, pero podría haber hecho esto, podría haber llamado a tal persona y no lo hice. Pero lo cierto es que a veces no hacemos de nuestra parte todo lo que sea necesario para que nos vaya bien. Y a veces hacemos por demás. Entonces, el tema de hoy, la palabra clave en esta consolidación es planificar. Y fíjate lo que dice Proverbios capítulo 16, el versículo 3. Dice allí la escritura, la palabra del Señor, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Así que hoy vamos a hablar de planificar y de poner absolutamente todo en las manos del Señor, porque tomamos la palabra y la creemos y decimos, yo voy a poner todo lo que haga en las manos del Señor, ¿para qué? Para que mis planes tengan éxito. Y quiero mostrarte en estas imágenes una secuencia de lo que es planificar para tener éxito. Fíjate la primera imagen del atleta, que está allí en una posición, está firme, pero sobre el suelo, el famoso listos, preparados, ya no, listos, ahí está el atleta poniendo sus rodillas en tierra, porque arranca desde la firmeza, desde la tierra y está listo. Y comparé listos con lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da un sustento, nos da la plataforma para luego poder accionar. La palabra de Dios es nuestro listos. Y después de listos, ¿qué viene? Preparados, ahí vamos a poner, preparados. Preparados es cuando el atleta ya se levanta, no voy a hacerlo acá en vivo, por si me quedo duro ahí con la ciática y demás, pero el preparados es cuando el atleta ya deja la tierra y se levanta, sin embargo sigue en una posición que no está mirando al cielo, está totalmente, fíjate ahí la imagen, ¿no? Está concentrado, está enfocado en lo que va a hacer. Y comparamos la palabra preparados con la oración, ¿sí? Listos en la palabra de Dios, preparados en la oración y después ya. Y ahí salimos como
pero, como de Usain Bolt, a todo lo que da para poder correr y accionar. Nos estamos consolidando en la palabra de Dios, nos preparamos en la oración, porque la oración activa la palabra de Dios. La oración nos prepara, ¿para qué? Para la acción. Fíjate otras 3 imágenes que te quiero compartir también en esta noche, pero antes vamos a leer unos versículos, ¿sí? Hebreos 4, versículo 12. Palabra, dice ahí, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor es dinámica y poderosa. Y dice que la palabra del Señor llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y nosotros por eso decimos que podemos planificar sobre la palabra de Dios, porque la palabra llega hasta lo más profundo. Porque si planificamos superficialmente nos va a ir. Pero lo único que llega bien profundo es la palabra del Señor. También hay otro versículo precioso, si estás tomando nota, toma nota de estos versículos. Dice ahí, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Es inspirada por el mismo Dios y es útil para todo esto. Y fíjate cómo termina el 17 diciendo, ¿para qué? Para que a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, la imagen que quiero compartir hoy es que estamos listos en la palabra, preparados en la oración. Jesús habló de la oración en Mateo capítulo 6. Vamos a leer bastante, Quiero ponerle ahí fundamento. Mateo 6, voy a leer del 6 a 14. Fíjate lo que dice ahí el Señor Jesús, está enseñando acerca de la oración. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, ¿qué va a hacer Dios? Increíblemente nosotros queremos que nos vaya bien sin orar. Va a ser difícil. Puede ser que vaya bien una temporada sí, una temporada no, un poquito acá, un poquito allá, pero si queremos la recompensa que trae el Padre Celestial, tenemos que dedicar un tiempo para poder orar. Y no orar en cualquier parte, porque está bueno orar en cualquier parte, pero la oración en intimidad, ahí dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta. Te puede entrar a la cocina y cerrar la puerta, pero el principio es, acuérdese que Jesús está hablando le estaba hablando a la gente hace 2000 años atrás. Hoy diría, pero tú cuando te pongas a orar, apaga el celular, no te distraigas y concéntrate, que nos cuesta un montón. Sin embargo, para poder planificar, necesitamos de la palabra de Dios y de la oración. Y sigo diciendo, porque quiero compartirte algunos principios que están ahí. Y al orar, no hablen solo por hablar. Viste que hay gente que habla solo por hablar y te hace perder el tiempo, ¿sí o no? Y Dios también pierde el tiempo. No me vengan con bla, bla, bla. No, dice que Jesús es práctico, sencillo. ¿Cómo hay que orar? Al orar, no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No. Fíjate lo que dice el versículo 8 y voy hasta el 14. No sean como ellos porque su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, yo lo sé en otra versión, ¿no? Y perdónanos nuestras ofensas,
perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. O perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbralos del maligno. Y el versículo 14 dice, Jesús, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Entonces, estamos listos en la palabra, nos preparamos en la oración. ¿Y en qué consiste la oración? Bueno, el Padre Nuestro tiene 3 secciones que podríamos decir. La primera se centra en Dios, la segunda se centra en mí, la tercera hace que tenga un estilo de vida liviano, limpio y de avance. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga aquí tu reino, que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra, así como se hace en el cielo. O sea, que vos tengas toda autoridad acá en la tierra como se hace en el cielo. La primera parte de la oración se centra en Dios. Aunque nosotros a veces arrancamos centrándonos en nosotros porque tenemos una montaña de problemas, pero la idea que al orar podamos primero centrarnos en Dios. Es decir, el Padre es nuestro y está en los cielos, y que su nombre sea santo y que se haga su voluntad siempre, que gobierne sobre mi vida, que gobierne sobre esta casa, que gobierne sobre mi trabajo, que se haga su voluntad. Entonces, la oración primero se centra en Dios, después se centra en mí. Y dame el pan de cada día, lo que estoy necesitando, dámelo hoy. Ahora, Jesús dice que el Padre sabe las cosas antes que se la pidamos. Así que no hay que hace falta contarle toda la historia. Práctico. Señor, necesito esto, vos sabés que me está pasando esto, te necesito acá, necesito que se abra esta puerta. Es el pan nuestro de cada día, las necesidades para el día de hoy. Y tercera sección se centra en un estilo de vida limpio, liviano y de avance. Dice, y perdona mis pecados, perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me han ofendido. Como yo también perdono a los que... Y dice Jesús, ustedes tienen que perdonar a otros para poder ser perdonados por Dios. El perdón es la base del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz y en un momento lo vamos a recordar. ¿Por qué? Porque vino a perdonar los pecados de toda la humanidad. Por cuanto todos pecamos, estábamos apartados de la gloria de Dios y nosotros no podíamos hacer nada desde el pecado para acercarnos a un Dios santo, santo, santo. ¿Qué hizo el Dios santo, santo, santo? Vino a esta tierra, cargó con el pecado de todos nosotros, o sea, mi pecado y tu pecado, y lo llevó a la cruz. Para que hoy a través de la fe, a través de creer que Jesús es mi Salvador, pueda tener vida eterna. Es la esencia del Evangelio y es la esencia de un estilo de vida liviano y de avance, limpito. Entonces, Señor, perdón, hice esto, te pido perdón, Señor. Pero también perdono a esta persona que me hizo daño. Entonces, el perdón hay que ejercerlo todos los días. Todos los días, si estás en un matrimonio, en una familia, te vas a dar cuenta que muchas veces tenés que ejercer perdón con la otra persona que tenés al lado. Si estás trabajando, a veces también tenés que perdonar a otros, porque te están queriendo hacer daño. Y el perdón no es ni olvidar, el perdón no depende de los sentimientos, porque la persona que me traiciona y que me hace algo a mí, yo no siento perdonarla. El perdón es el estilo de vida limpio, liviano y de avance que yo quiero tener en mi relación con Dios. Porque si yo no perdono a otros, tampoco puedo ser perdonado por Dios. Porque la dinámica del Evangelio de Jesucristo, la vida eterna y que el Señor Jesucristo sea mi Señor y Salvador, es el perdón. Yo necesito ser perdonado por Dios. Por eso, Señor, te pido perdón también por mis pecados. Hice esto, esto y esto y te pido perdón. O pensé esto. Pero esa dinámica del perdón no es vertical solamente, sino es horizontal. Por eso el perdón me afecta a mí y no al desgraciado que me traicionó y me estafó. Porque quizás el desgraciado que te estafó y te traicionó no le importa nada. Pero me afecta a mí porque cargo con el rencor, cargo con la amargura y estoy masticando permanentemente la bronca. Y comienza a haber en mi vida angustia,
ira, violencia, y empiezo a desconfiar no de ese, sino de todo el mundo. Entonces, el perdón lo que hace es cargarme a mí. Al otro capaz que no le interesa. Probablemente no le interesa, pero a mí me carga. A mí me complica. Me complica en mi relación con Dios, me complica en mi relación con los demás y me complica en mi mente y en mis emociones. Entonces, el perdón no es olvidar, no es que yo me tengo que hacer amigo de esa persona porque lo perdono. El perdón es una decisión espiritual que se toma en oración. Y Señor, vamos a soltar perdón en esta noche porque de ninguna manera podemos planificar cuando estamos cargados y sobrecargados con un montón de cuestiones que nos impide llevar una vida, un estilo de vida limpio, liviano y de avance. Porque para correr como Usain Bolt en lo emocional y en lo espiritual, porque lamentablemente físicamente quizá no podamos llegar a hacer 100 metros en 8 segundos o 7 y pico, pero emocionalmente y espiritualmente podemos estar rápidos, siempre jóvenes, a pesar de la edad que tengamos. Ahí está, reciba. ¿Está bien? Entonces, la tercera parte de la oración es liberar perdón. Señor, yo te pido perdón, perdona a esta persona, perdona a esta persona. Es una decisión espiritual y sobre el final de este tiempo que vamos a tener, quiero ayudarte en esto. Y te quiero guiar en una oración para poder perdonar, para que tengas un estilo de vida liviano, de avance. Y no te estoy diciendo, no, ahora vas a sentir perdonar a aquella persona. No lo vas a sentir, pero si lo decidís en el nombre de Jesucristo, más adelante lo vas a sentir. La fe es así. No es que yo tengo que sentir para responder. Yo tengo que decidir creer para después ver el resultado. Andamos por fe y no por vista. No, porque vos no sabés lo que me hizo. Cuando esa persona cambie, ahí la voy a perdonar. No, yo la perdono. Si la persona sigue en esa tesitura de traición, de abandono, lo evito. La distancia saludable. Hay personas con las que tengo que establecer distancia saludable de unos metros. Hay otros que tengo que establecer distancia saludable de un océano entero. Si cruza el Atlántico, yo voy a cruzar el Pacífico y para el otro lado. Pero es una decisión espiritual. Entonces, para poder orar es el preparados. Y el ya es actuar. No puedo estar siempre, no, estoy orando. Che, ¿cómo va? No, estoy orando por esto. Bien. ¿Y cuándo actuamos? ¿Y cuándo llevamos la cosa a la práctica? ¿Y cuándo accionamos? Esto sirve para lo personal, esto sirve para un equipo de personas, todo nos sirve para la iglesia. Fíjate las próximas 3 imágenes que te quiero compartir. El Listos. El Listos es un equipo que está entrenando. Está listo. Está entrenando. ¿Está bien? Es la palabra de Dios, es el sustento. Si un equipo de fútbol, acá tengo muchos futbolistas, si un equipo de fútbol no entrena, ya se lo dijo Messi a Tiaguito, no podés jugar sin entrenar, ¿está bien? Si no está entrenado, después no puede pretender jugar, no puede pretender accionar. El equipo tiene que estar listo y eso de estar listo es porque está entrenado. ¿Cuántas veces entrena a un futbolista de alta competencia? Todos los días. ¿Cuántas veces leemos un capítulo de la Biblia como iglesia? Estamos listos. En el Linktree de Instagram, vos te metes y dice apasionados 365. ¿Por qué 365? Porque todos los días estamos leyendo como iglesia un capítulo de la Biblia. No, que yo voy a agarrar. No, fíjate qué capítulo toca mañana para que arranques. Porque nosotros queremos que Dios bendiga nuestros planes de éxito y no tenemos el sustento de la palabra. No importa si conociste a Cristo hace un día, lo vas a conocer hoy o hace 30 años de creyente. Necesitamos estar entrenados en la palabra. Y Dios sabe cuánta palabra hay en nuestro corazón y también conoce nuestros tiempos. Ahora, como dije antes, no planificamos para fracasar, pero muchas veces, sabiendo que tenemos que hacer un poquito más, no lo hacemos. Sabiendo que la palabra del Señor es el sustento para todo en la vida, a veces no la leemos. Entonces no queremos planificar para fracasar, pero de alguna manera no estamos siendo entrenados.
¿Se entiende lo que digo? Queremos tener éxito, queremos que nos vaya bien. Bueno, vamos a ir con la palabra. Está entrenando el equipo. Después, ¿qué hace el equipo? Se prepara. Fíjate el ministerio, como hace el ministerio de la alabanza en la preparación. En la preparación, ¿qué hace? Ora. La preparación es oración. Fíjate ahí cómo está el equipo. Está preparado. El ministerio de alabanza termina la reunión y vos lo ves que oran. Pero oran también antes. El equipo está preparado, se enfoca. ¿Se enfoca en qué? Se enfoca en la oración. Jesús dijo, evitad todas las distracciones y oren, porque la oración, incluso la oración en equipo, en iglesia, en ministerio, en el grupo de conexión que vamos a tener el jueves, ese tiempito que oramos, trae unidad, genera lazos entre nosotros y lo más importante, fortalece nuestros lazos con el Señor. Porque la única, presta atención a esto, la única actividad que nosotros tenemos sobre la tierra para conectar con Dios es la oración. Después el Señor se manifiesta y habla de muchas maneras, pero la manera que nosotros tenemos para llegar al Señor es la oración. De hecho, Jesús oró y ya vamos a ir a eso, a ese ejemplo. Entonces estamos preparados en la oración, listos en la palabra, preparados en la oración y el equipo puede accionar, como el gol que le hicimos a Brasil, 33 toques, el gol de los más lindos que se hizo en el fútbol mundial, después de 33 toques, nuestro amigo Enzo Fernández, pum, la mete y festejamos y le dimos un baile tremendo, espero que no haya ningún brasileño acá, pero le dimos un baile, una batucada se comieron estos muchachos que fue impresionante porque el equipo estaba entrenado, preparado y pudo accionar. Así que si vos estás formando parte de un equipo, que la solidez y el sustento sea la palabra, los principios, los mandamientos de Dios. Ese capítulo por día que estamos leyendo empieza a entrar a nuestra mente. No es que nos vamos a acordar de absolutamente todo, pero el Espíritu Santo tiene material para poder sacarlo en el momento oportuno. Vos sabés que nuestra mente subconsciente registra absolutamente todo. Registra absolutamente todo, lo que oímos, lo que vemos, por eso hay que cuidarse, ¿no? La alimentación no solo nutricional, sino mental. La mente subconsciente registra absolutamente todo y lo almacena. Todo lo que vos ves, todo lo que vos hablás, todo lo que vos oís, todo lo que nos pasa, y esa mente subconsciente en algún momento lo saca a la luz. Por eso si estamos consumiendo un noticiero, todo el día, la persona que va a hacer a la noche se va a quejar, va a decir esto no funciona para ningún lado, no planifica nada, porque ¿para qué planificar si vamos a fracasar? Porque está consumiendo y está alimentándose. Vos sabés que los deportistas de alta competencia son muy rigurosos en la alimentación, en los horarios y en un montón de cuestiones. Nosotros estamos hablando aquí de la palabra del Señor, de orar y de empezar a accionar, porque si ponemos en manos del Señor todas nuestras obras, nuestros planes van a tener éxito. Y te lo quiero mostrar en la vida de Jesús por un momento. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 10, versículos 14 al 18. Jesús tenía palabra. Era el sustento de su ministerio, ¿sí? Era el sustento de lo que él venía a hacer. Dice, Juan 10, del 14 al 18 voy a leer, ¿sí? Vamos a poner ahí el 14. Quiero leer el pasaje antes de llegar ahí. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellos escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Y fíjate cómo dice, ¿no? Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, tengo también autoridad para volverla a recibirla, y este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús tenía palabra de Dios.
Él planificó su vida de acuerdo al mandamiento que recibió de su Padre. Jesús tenía palabra. Estaba entonces listo. Estaba listo en la palabra. Él tenía autoridad. Nadie mató a Jesús. Él vino a poner su vida. Tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para resucitar, para volver a recibir esa vida. Dice, yo soy el buen pastor, voy a dar mi vida por mis ovejas y tengo otras ovejas que no son de este redil, pero también las tengo que traer. Y ahí empezamos a caer vos, yo, todos nosotros, ¿no? Vos decís, no, pero yo no era del redil así, de los cristianos, de la iglesia, pero el Señor te fue a buscar. Y te trajo acá. De hecho, hoy estás acá. Tengo otras ovejas que están andando por ahí, pero las tengo que traer, dice el Señor, ¿no? Pero yo tengo, dice, el mandamiento que recibí de mi Padre. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Principios, mandamientos, promesas. Todo lo que está aquí, todo lo del Padre tenemos aquí. Jesús tenía entonces palabra. Y cuando llegó el momento de entregar su vida, fíjate cómo ora Jesús. Porque Jesús oró antes y durante el proceso, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando planificamos, oramos y después seguimos orando durante el proceso. Fíjate el proceso que sufrió Jesús cuando estaba por ir a la cruz a cumplir la palabra y este plan de éxito, entre comillas, que el Padre le había encomendado. Digo entre comillas porque fíjate lo que sucede ahí en Marcos capítulo 14, del 32 al 36. Entonces Jesús tenía palabra, estaba listo y ahora se estaba preparando. Ahora mirá la preparación del Señor. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a los discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Bien. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra, empezó a orar para que, de ser posible, no tuviera que él pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, papito querido quiere decir, ¿no? Todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Dice que empezó a sentir temor, dice que estaba angustiado, de hecho era tal la angustia que lo estaba invadiendo en ese momento, dice, me siento morir, siento que no voy a poder y me siento que me muero. Es más, voy a orar y se pone a orar justo antes de ir a la cruz y le dice a Dios, si es posible que no pase por esto. Porque durante el proceso de tener un plan que tiene éxito, probablemente, casi seguro, vas a sentir temor, angustia, vas a sentir que no vas a poder y de hecho le vas a decir, Dios, hasta aquí llegué. Pero no llegué al éxito, no llega la victoria que vos estabas planificando. Porque no es que todo va a ser lineal y todo, vos ya sabés lo que es la vida, que tiene altos y bajos, pero hay un plan, hay una planificación que vos haces, que si la haces conectado con el Señor, con su palabra, en oración, es un acompañamiento en cada proceso y en cada temporada de tu vida. Vos estás ligado y estás conectado. Jesús tenía palabra, pero eso no quitó, y encima era Dios. Eso no quitó que él sienta temor, angustia, que se sienta que no podía y decirle a Dios, Señor, hasta acá llegué. Pero lo hizo en oración. El problema es que muchas veces nosotros, como no oramos, decidimos mentalmente y abandonamos. Decidimos mentalmente decir, no, no puedo. Pero como Jesús estaba en oración con Dios, llegó a decir, bueno, pero está bien, no sea lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre. Y es ahí donde está la clave, ¿no? Poder tener el sustento de la palabra, entrenados día por día, poder orar antes y durante el proceso. En esa época,
Miles de personas eran crucificadas. Miles de personas fueron crucificadas igual que Jesús, con los látigos. Era una muerte nefasta. ¿Está bien? Era un sufrimiento terrible, un tormento que le hacían los romanos a la gente. Lo que pasa es que Jesús no estaba teniéndole miedo a lo que venía por la crucifixión en sí. Acordate que Jesús era el mismo Dios, el santo Hijo de Dios, que nunca tocó ni un pecado. Y en la cruz se le iban a adjudicar todos los pecados de toda la humanidad. Dice la Escritura, el profeta Isaías, que Él cargó con nuestros pecados. El Dios Santo no estaba preparado ni emocionalmente ni nada para cargar con los pecados tuyos y con los míos, ¿no? Es una pila. Imagínate las pilas que se repiten en todos los tiempos de la humanidad. Todo eso iba a ser adjudicado a un Dios que es santo. Él iba a cargar no solo con el pecado, sino con las angustias, los dolores y las enfermedades de toda la humanidad y de todos nosotros. Y por eso que el Señor en el proceso estaba orando, estaba luchando, pero Él siguió adelante. Él tenía palabra, tenía oración, y porque tenía palabra y oración pudo llevarlo a la acción. Y ese es el desafío que cada uno de nosotros tiene para aplicarlo a los distintos ámbitos de nuestra vida. Si estamos sustentados en la palabra y oramos al Señor, podemos accionar. Porque cuando viene temporada de temor, de angustia, de sentirnos morir, estamos orando, estamos conectados con el Señor, siendo parte de la iglesia. Por eso ahora leemos todos juntos para poder ser parte de lo mismo. Palabra era el mandamiento que recibí de mi Padre, oración antes y durante el proceso, la acción. ¿Cómo termina esto? Fíjate lo que dice Hechos, capítulo 1, versículos 3 al 5. Leo 3 pasajes de Hechos y vamos a celebrar la Santa Cena. Dice Hechos 1 del 3 al 5. Después de padecer la muerte, gloria a Dios, ¿no? Se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús resucita, lleva a la acción todo lo que Él vino a hacer y tuvo éxito. ¿Por qué? Porque resucitó. Al poder concretar el plan de Dios para su vida, genera un nuevo ciclo, pero ahora con sus discípulos. Prestame atención a lo que estoy planteando y a lo que estoy hablando en esta noche. Él, al poder acabar el ciclo de tener palabra, de orar y llevar a la acción lo que vino a hacer en esta tierra, resucitó, triunfó, venció la muerte y ahora imparte palabra a sus discípulos. Y le dice, los discípulos ya tenían una palabra: no se alejen de Jerusalén, porque yo les voy a enviar el Espíritu Santo que prometió el Padre. Ustedes van a ser ungidos con poder por el Espíritu Santo. Entonces, ahora los discípulos son los que tienen palabra. Y los discípulos, como tienen palabra, ¿qué hacen después? Se sustentan en la palabra, listos. ¿Y después qué hacen? Preparados, oran. Primero oran y después salen. Fíjate lo que dice. 1:14. Los discípulos ahora tienen palabra de parte de Dios. Están sustentados en la palabra. ¿La palabra cuál es? No se alejen de Jerusalén. ¿Qué hacen ellos? Oran. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, preparados. Seguime con esta idea. ¿Listos? Preparados ya. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres, con las hermanas de Jesús y su madre María. 10 días después, ya vino la promesa. Hechos capítulo 2, voy a leer del 1 al 4. Termino con esta historia. Los discípulos entonces tenían la palabra de Jesús: no se vayan de Jerusalén, que viene el Espíritu Santo. Ellos se preparan en oración y después viene la acción. Estaban todos, dice que estaban todos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Estaban todos ahí, ya sabían la dinámica, ya entendieron cómo funciona. Voy a leer hasta el 4, ¿sí? Versículo 2.
Ahí está. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y dice la Escritura, 3 y 4, voy a leer todo seguido. Y aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Cómo termina la historia? Ellos reciben la unción del Espíritu Santo, reciben idiomas, porque en esos días en Jerusalén había gente de todas partes del mundo. No había traductor de Google, no había nada. Pero ellos reciben de parte de Dios el Espíritu Santo y salieron a predicar el Evangelio. Ellos tenían la palabra de Jesús, no se alejen de Jerusalén, se preparan en la oración, reciben al Espíritu Santo, accionan. Esa acción fue tan grande que vos y yo estamos hoy en una iglesia compartiendo la palabra del Señor, porque dice que salieron por todas partes a predicar el Evangelio. Todo lo que vos planificás y ponés en las manos de Dios, no solo hacen que vos puedas alcanzar la victoria y tener éxito, sino que esa bendición se imparte a todas las generaciones y estás dejando legado en personas, legado en lugares, legado en una situación, porque tenemos un Dios que es eterno. Nuestras obras no se terminan en la temporada que el Señor decida llevarnos al cielo. Nuestras obras continúan, dice la Escritura. Todo lo que nosotros hagamos y planifiquemos en el Señor, puede ser que pasemos por tiempos de temor, angustia, de no poder, pero si seguimos conectados al Señor vamos a salir adelante y vamos a alcanzar el éxito que estamos buscando, la victoria que estamos anhelando. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus planes tendrán éxito. Fíjate al Señor, cómo Él tenía palabra, oró, accionó. Los discípulos tenían palabra de Jesús, oraron, accionaron. Y yo te estoy hablando de un testimonio que terminó impartiéndose de generación en generación. 2000 años después, nosotros estamos aquí y en esta hora, en toda la Argentina y a todo a lo largo y a lo ancho de este planeta, hay personas que adoran a Jesús. Porque la planificación en el Señor tiene consecuencias eternas. Y este es el momento entonces de planificar con el Señor y empezar a accionar. Y vamos a llevar juntos entonces ese estilo de vida limpio, liviano y de avance. Pero por un momento, antes de que yo lleve este tiempo a que podamos ser perdonados por Dios y perdonar, ponete de pie por un momento. Y allí donde estás, cerrá tus ojos, ahí donde estás, porque vamos a orar. Hemos recibido palabra, ¿está bien? Por eso te leí tantos versículos de la Biblia en esta tarde. Tenemos palabra. Ahora, esa palabra que sustenta lo que vamos a hacer ahora requiere tu oración. Así que tomate un momento para orar, conectarte con Jesús y decirle, Señor, yo quiero poner en tus manos todos mis planes. Y enumerarlo, decirle, yo, Señor, no, tenemos planes familiares, tenemos planes, proyectos laborales, o no tenemos planes y decimos, Señor, yo hoy quiero empezar a planificar, pero con vos. Ya no quiero planificar por mi cuenta, quiero planificar con el mismo Dios, el creador de todas las cosas. Quiero planificar con Jesús. Él es el que me va a acompañar. Así que poné tus planes por un momento en las manos del Señor. La esencia del Evangelio es el perdón. El arrepentimiento y el perdón nos abre la puerta al cielo y le abre la puerta a Jesús de mi corazón para que entre y perdone mis pecados y me limpie. Así que si todavía no hiciste esta oración, yo quiero invitarte a que lo puedas hacer en esta noche. Decirle, Señor, yo quiero llevar un estilo de vida liviano y limpio.
te pido perdón por mis pecados. Así que voy a orar y si vos vas a hacer esta oración conmigo, vamos a ir, levanta tu mano al cielo y decirle: Señor Jesús, te pido perdón. Vamos, hágalo como un acto de fe. Jesús fue crucificado delante de todos y estamos ahí con los ojos cerrados. Bajamos las luces, pero Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que hoy me limpies. Me arrepiento, pero que vos puedas venir a mi corazón ahora y limpiarme. Yo te recibo, Señor, una vez más como mi Señor, mi Salvador. Amén. Amén. Puedes bajar tu mano. Para llevar un estilo de vida liviano, te decía, necesitamos perdonar a otros. No es un sentimiento, porque nadie en su sano juicio siente de perdonar a personas que le dañaron. Pero si nosotros tomamos una decisión espiritual, abrimos un canal con Dios que estaba cerrado, nos vamos livianos, porque lo que dejamos en la casa del Señor queda aquí en el altar de Dios. Y la angustia, el rencor, el odio y la violencia se van a ir de tu vida. No te voy a hacer levantar la mano, pero muchas veces como que todos tenemos que perdonar a alguien. Así que enfocá a esa persona que tenés que perdonar, tráela a tu mente y decirle: Señor Jesús, yo no lo siento, pero decido hoy perdonarlo. Perdono y bendigo a esta persona. Perdono y bendigo a esta persona. Perdono y bendigo a mi papá. Perdono y bendigo a mi mamá. Perdono y bendigo a la persona que abusó de mí, a la que me traicionó. Ahora, en el nombre de Jesús, la perdono y la bendigo en tu presencia. Saná mi corazón. Saná mi mente. Aún saná mi cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. No lo hago en mi nombre, lo hago en el nombre de Jesús. Amén. La dinámica del perdón me abre la conexión con Dios sin obstáculos. Me hace andar liviano, planificar con una mente despejada. Pero la presencia de Jesús es la que me puede transformar. La presencia de Jesús en mi vida es la que puede transformar el lamento en danza, la oscuridad en luz, el rencor, la angustia y la amargura en perdón, vida en abundancia y plenitud. Por eso le vamos a dar la gloria y las gracias a Jesús. En este acto invito a los hermanos que están encargados, que me quieran ayudar. Vamos a participar de esta Santa Cena. Y vos recordá que estás creyendo en un Jesús que tuvo temor, que tuvo angustia, que se sintió morir, pero que fue a la cruz igualmente porque te ama. Y vos ahora, después de 2000 años, incluso sos el fruto de su amor. Por eso le damos gracias al Señor. Porque su gracia se extiende y se expande en perdonarnos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este pan. Y lo que vamos a hacer ahora, en recordar la muerte, porque Jesús tenía una palabra de parte de Dios: morir, entregar su vida para volver a recibirla. Y hoy estamos felices en tu casa porque Jesucristo lo concretó, llevó a la acción, mediante palabra y oración, tu voluntad. Y queremos darte gracias por este pan y también por este vino. La sangre que Jesús derramó sigue limpiando nuestros pecados hoy. La sangre de Jesucristo sigue teniendo poder, está en vigencia. Por eso te adoramos y te alabamos en esta noche. Amén. Amén.
Tú preparas una mesa para mí, en presencia de mis enemigos. Cuerpo y sangre